porque si hay algo que anhela nuestro corazón es siempre escuchar la voz de Dios. Amén. Porque es bueno, porque es saludable y porque guía nuestros pasos a todo lugar. Amén. Así que en esta mañana vamos a tocar un tema que se encuentra en el libro de Jueces. Ve conmigo, por favor. El libro de Jueces, capítulo 2, y lo vamos a leer hasta el verso 10. ¿Estamos de ahí? Ve conmigo el libro de Jueces, capítulo 2, verso del 1 al 10. Si lo tenemos, me dicen amén. Y iniciamos a leerlo. ¿Qué tal si un verso yo y un verso ustedes? ¿Les parece? Dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: que os saque de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ustedes, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. A vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo. Los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlo. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tipmán, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a su padre. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Wow. Vamos a hacer una oración, iglesia, y Dios nos hable en esta hora. Sea su gracia y su favor usando este servidor para que abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento y también nuestro corazón y su palabra, y nos enseñe a comprender lo que en verdad Dios quiere decirnos hoy. Amén. Ahí donde está, Padre, yo te alabo y te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que están en este lugar. Dios de los cielos, bendice, Señor, a este pueblo tuyo que tiene hambre y sed de ti. Mas yo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, abre la mente, el corazón, el entendimiento, tu palabra a este pueblo. Señor, que toda voz que no es tuya sea echado fuera de este lugar. Y por la sangre del Cordero cubrimos este lugar, esta atmósfera, y activamos, Señor, tu nombre en alto, que es sobre todo nombre, Dios de los cielos, para establecer tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y te doy gracias, Señor, por todas las cosas que tú harás, por cuanto, Señor, tu gracia y tu favor, dice tu palabra, y tu misericordia son nuevas cada mañana. Nos amparamos ante ti, Señor, reclamando que no hay otro Dios más grande como tú. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Nunca te canses de darle gloria al Rey de Reyes, iglesia. Cada mañana cuando te levantes, recuérdalo. Dios, gracias por este hermoso amanecer. Gracias por la salud. Gracias por tu paz. Gracias por tus bendiciones. Si hay algo que debes de agradecerle a Dios y nunca olvidarte de Él, es que su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Si hoy estás vivo es porque Dios en su misericordia te lo ha dejado. Y por ello no debes ser agradecido. No lo olvides. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, acabamos de leer esta porción de la Escritura del libro de Jueces,
Y ¿sabes qué me impacta? Porque esta historia no es una historia que narra la vida del mundano o de la gente que no tiene a Cristo. Esta historia narra de un pueblo, de una nación, que también podremos decirle de una generación que está a punto de trascender a las siguientes generaciones, pero olvidamos algo tan importante, que una decisión tuya, sea buena o sea mala, afecta a toda tu generación. No lo olvides. Es importante que definamos eso. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estás haciendo tú con tu forma de existir? Si está afectando a las generaciones que están detrás tuya de una forma positiva o de una forma negativa. Porque es duro y penoso poder ver que en verdad, esta verdad no desearíamos que sea de esta forma, de esta manera, pero se está dando y se está revelando hoy a nuestras vidas para decirnos una verdad. ¿Y cuál verdad? Que en tu vida, dile que está al lado tuyo, en ti está reposando las bendiciones, las recompensas, la gracia, la fe, el amor hacia tus generaciones. Y si no lo trasladas, tus generaciones no tienen esperanza. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Y puedo ver cómo esta porción de la Escritura empieza hablándonos de lo que Dios es con Josué, diciéndoles a aquel hombre que entró a poseer todo lo que Dios en su grande amor le había dado, porque le creyó a Dios, porque estableció una fe genuina, estableció una relación con Dios, se esforzó, como le dijo Dios a José en 1:7 en el 8, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que tú vayas. Pues déjame decirte que Josué es el tipo de hombre esforzado y valiente que perseveró, luchó y hizo lo bueno, lo recto, y pudo entrar a la tierra prometida, pudo tomar posesión de las promesas de Dios, pudo establecer una herencia a sus generaciones, cuando dicen gloria a Dios por eso. Pero hay algo muy importante, y es lo que yo quiero hablarles. El no entender que somos responsables de nuestras generaciones, no entender que somos el depósito de Dios para el bien a nuestras generaciones, el no entender que cargamos el arca de la presencia en nuestra vida para delegarlo a nuestras generaciones, que no entender que somos, como dijo el apóstol Pablo, carta abierta y leída por todo el mundo hacia nuestras generaciones, que somos portadores de su gloria a nuestras siguientes generaciones. Pero si no entendemos esta verdad, nuestras generaciones no tendrán la oportunidad de recibir todo lo que Dios dice que tú eres. Y es preocupante porque hoy generaciones están sufriendo, están caminando como en la oscuridad, siendo llamados a hacer luz. No definen, no entienden, no comprenden, no determinan lo bueno, mas simplemente buscan lo malo. Y ahora esa generación sufre, ahora esa generación se lamenta, ahora esa generación rueda en el mundo de brazo en brazo o de lugar en lugar, porque no determinaron entender y conocer a su Dios. Y eso ha llevado a crisis generacional. Y esto es la realidad. El tema que quiero compartirte hoy está basado a un hecho tan real, a un hecho tan profundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, como leemos en la porción del verso 7, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de José y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por él. Esta generación vio gloria de Dios, vio poder de Dios, vio maravillas de Dios. Pero el verso siguiente nos hace ver una dura realidad. No desearíamos que esos dos versos estén casi juntos, pero lo están. Es inevitable dejar de verlos porque están juntos. Y eso nos hace ver cómo puede cambiar una generación a otra generación
sin la oportunidad, sin la gracia, sin el poder, sin el favor de Dios, y cómo puede cambiar su destino, sus sueños, su propósito y su razón de existir. Dile que está al lado tuyo. Tus generaciones son benditas. Cuando tú ves el verso 8, dice la palabra: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda, verso 10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Quién es esa generación? Esa es la generación que vio la gloria de Dios. Es la generación que vio maná. Es la generación que vio fuego del cielo. La generación que vio las batallas de Jehová. Es la generación que vio las bendiciones de Jehová. Pero esa generación se estaba yendo, dice la Escritura. Y dice: y después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Y sabes, acá hay algo muy interesante. Si nosotros comenzáramos a estudiar el libro de Jueces, nos vamos a dar cuenta que en verdad este libro tiene que ver mucho con un ciclo repetitivo de fidelidad, un ciclo repetitivo de pecado, opresión, clamor, liberación. ¿Por qué lo digo así? Porque por un rato están sirviendo a Dios, por otro rato están en el pecado, están en la infidelidad, por otro rato están en la opresión, en el clamor. ¿Por qué? Porque Dios levantaba jueces, dice la palabra, y Dios estaba con los jueces, y por un rato, y después se iban y se perdían en la idolatría. Habiendo sido anunciados y amonestados a no vivir en esa verdad, ellos siguieron haciendo lo malo. Pero la palabra dice: ellos no conocían. Esa palabra conocer es la palabra hebrea yada. Déjame decirte algo tocante a esto. No solo significa saber intelectualmente, sino que había un problema. Ellos no tenían experiencia de tener una relación íntima y personal con su Dios. El peligro más grande que puedes ver, que en tu ignorancia puedes establecer, es simplemente tú venir a la iglesia, cargar una Biblia, orar, ayunar y nunca hablarles quién es Dios a tus hijos, quién es Dios a tus generaciones, quién es Dios y las cosas que hace que Él contigo para transmitir, ¿qué, iglesia? Para transmitir su amor, su fidelidad, su fe, su integridad, sus bendiciones a tus generaciones. Esta generación que conoció las obras de Jehová, esta generación que vio la victoria de Jehová, nunca trascendió hacia sus generaciones. Solo se quedó en ellos. Ellos vieron, ellos recibieron, ellos se gloriaron, pero nunca testificaron a sus generaciones quién era Dios. Nunca motivaron a sus generaciones a buscar a Dios. Nunca decidieron instruirlos en la verdad de Dios. Nunca enseñaron el temor de Jehová a sus generaciones. Ahora esa generación está perdida en el mundo, siguiendo a dioses paganos. Y eso le va a pasar a una generación, a una nación, a un pueblo, a una iglesia, a una familia que no está entendiendo esta verdad. Que Dios, habiendo puesto por señal y prodigio, se le dio la responsabilidad. ¿A quién le dio Dios la responsabilidad? A ti y a mí, a enseñarle la palabra de Dios. Dios nos dio esa gran responsabilidad. Ve conmigo el libro de Hebreos, capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, 7. Y si tú miras la palabra del Señor, que habla a ti, padre, madre, te dice esta verdad, que dice la Biblia. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando ¿dónde? ¿Dónde empieza la enseñanza? En tu casa, iglesia.
casa. ¿Qué más dice la Escritura? Y andando por dónde? Por el camino, y al acostarte, y aun cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dile que está al lado, tú y yo somos responsables, dile, de la generación que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sabes que esta palabra tiene un peso muy grande, iglesia? Que tú eres responsable del destino de tus hijos y de los hijos de tus hijos, de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, dice el Señor. Que tú eres responsable de que ellos vivan o mueran. Que tú eres responsable de que ellos sean bendecidos o maldecidos. Que tú eres responsable de que ellos sean felices o desdichados. Que tú eres responsable de que ellos verdaderamente tengan familias sólidas, matrimonios sólidos, hijos con principios y valores. Tú eres responsable de esa generación. Porque la palabra de Dios me dice, le dice, y les repetirás estas palabras y les hablarás estas palabras. Yo te mando hoy, este es un mandato, iglesia, es una orden de parte del gran yo soy, y te dice a ti, de ti depende que tu generación sea feliz, dichosa, próspera, exitosa. De ti depende que tu generación sea bendecida, prosperada, enaltecida. De ti depende, iglesia, que tu generación te traiga gozo, dicha y alegría. Por eso dice la palabra, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia. ¿Cuánta iglesia hay en este lugar? Amén. Uy, no los escuché. ¿Y la iglesia? No es suficiente darle ropa. Hacerlos existir en este mundo, sino que a través de qué, a través de la responsabilidad y el compromiso en Dios, podemos hacer que nuestra generación permanezca, persevere, que nuestra generación, por eso Dios nos dio la responsabilidad a ti y a mí de repetir estas palabras, de repetirlo a tus hijos. Ellos te dirán, ay mamá, no fastidies, qué cargosa eres, repíteselo. Amén, gloria a Dios. Hoy no te entienden, mañana te lo agradecerán. Amén, gloria a Dios. Aunque sea una persona que cada día amoneste a sus hijos, no puedes dejar que el mundo te lo forme. Porque si no tiene la palabra de Dios morando en su mente y en su corazón, el mundo te lo va a educar. ¿Cuántos creen eso? El mundo te lo va a educar. Por eso hay un peligro muy grande. Y la Escritura dice que la generación de Josué no discipuló con profundidad a la siguiente generación. Dile que está al lado, yo no voy a cometer ese error. Le hablaré a mis hijos. Responsable de su existencia. Pastor, así de peligroso es. Claro, señores, ¿acaso no has leído lo que dice Oseas capítulo 6? Ve conmigo, iglesia. A veces tomamos las cosas tan leves e ignoramos lo que Dios habla a su pueblo. El libro de Oseas capítulo 4, verso 6 en adelante. Y yo quiero que tengas mucho cuidado con esta porción de la Escritura, porque no tomes en poco lo que Dios quiere hablarte esta mañana. Y la Biblia dice de esta manera, 4:6 del libro de Oseas: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque fue falto de conocimiento. Dice el verso siguiente: por cuanto desechaste ¿qué?
el conocimiento, yo te echaré de tus hijos. Tú eres responsable del destino de tus generaciones. Tú eres el único responsable del futuro de tu generación. La Biblia lo dice. Tú olvidas a Dios, Dios se olvida de ti y de tus hijos. Y lo dice claramente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está dispuesto a compartir su gloria con cualquiera que tiene nombre de cristiano. Dice la palabra en el verso 7, conforme a la grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo coman y su maldad como el sacerdote, le castigaré con su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Sabes qué me impacta esta verdad en la palabra del Señor? Cuando nosotros no comprendemos el papel y la responsabilidad que tenemos en Dios y el compromiso que tú y yo debemos de tener en Dios para el bien, escúchame bien esta palabra, para el bien de tus generaciones. Vamos al Salmo 78, perdón, 78. Salmo 78. No has comprendido por qué las cosas te van mal, por qué las cosas no cambian, por qué las cosas siguen igual, por qué todavía estás allí atado a algo que nunca deseaste y no has comprendido por qué las cosas han venido así. Bueno, hoy te lo voy a decir, dice la palabra. Salmo 78 dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que las notificasen ¿a quiénes? A sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán y lo cuenten ¿a quiénes? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su espíritu. ¿Qué es lo que nos enseña este Salmos? La responsabilidad, el consejo de lo alto de Dios que te dice: escucha, hijo mío, háblale a tu hijo, háblale, dile, muéstrale, enséñale. Eres responsable de la generación que está detrás de ti. Eres responsable. Nosotros tenemos una responsabilidad, iglesia. ¿Y cómo es que nosotros trascendemos a la generación venidera? Lo trascendemos a través de la forma como hablamos, la forma como pensamos, la forma como vivimos, de la forma como nos comportamos, de la forma como establecemos en cada etapa difícil, en actitudes correctas. ¿Sabe? Trascendemos porque somos ejemplo a nuestras generaciones. Como dijo Pablo, somos carta abierta y leída a todo el mundo. Pero primero que lee en nuestra vida no es el mundo, son tus hijos. Ellos son la copia de tu vida. Ellos son el reflejo de tu ser. Y si nosotros edificamos mal, maldecimos a nuestras generaciones y nos preguntamos: ¿y por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? Es porque tú no definiste en tu corazón amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza. Ella jaló lo malo de ti, ella respiró lo malo de ti y ahora tienes una copia, un clon equivocado del diseño de Dios en esta tierra porque no decidiste amar a Dios. Dile que está al lado: ahora entiendes por qué te digo que eres responsable. Ahora entiendes que eres responsable.
No basta con que tú veas un milagro, no basta con que Dios te hable, no basta con solamente decir tengo un hijo y ellos son de Dios. No basta con venir a la iglesia, sino que tenemos que vivir el evangelio verdadero. Dice la palabra cuando la Biblia dice en el libro de Jueces, dice, y ellos no conocieron, dice el verso 10, ¿verdad? Cuando miramos nosotros esta porción de la escritura, dice la palabra, ellos no conocieron a Jehová. Esa palabra conocer significa no tuvieron intimidad. Ellos no vivieron lo que en verdad es de la forma correcta, como uno logra tener una comunión, una revelación, como un milagro en su vida. Ellos no conocieron. ¿Y saben por qué no lo conocieron? Porque sus padres nunca le inspiraron, los padres nunca le hablaron, los padres nunca lo anunciaron, nunca glorificaron, nunca testificaron de la gloria de Dios en sus casas. El error más grande que podemos cometer como pueblo es no trascender. Esa generación nos enseña, la siguiente se enfría. Y la Biblia lo dice, que vino y se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible tratar de dejar un legado si no trabajamos para que ese legado tenga todo lo que necesita? ¿De qué sirve tu esfuerzo, tu sacrificio, tus oraciones, si no vas y le hablas a tus hijos de lo que Dios te habla, de lo que Dios te muestra y de lo que Dios te revela? ¿Cómo conocerán ellos a Dios si tú no eres el medio por la cual Dios revele su nombre? ¿Cuándo me están entendiendo? Amén. Y acá encontramos a esta generación que después de la muerte de Josué, no hubo liderazgo fuerte que se afirmara en memoria de un pueblo espiritual. No hubo. ¿Cuál fue el error de esa generación que dio toda la gloria de Dios? Nunca le habló a sus hijos, repito, nunca les enseñó a sus hijos, nunca testificó de las obras poderosas de Dios a sus generaciones. Ellos solamente los conocían. La generación que quedó no conocía a Dios. Y eso puede pasar si tú no tienes cuidado en trabajar en tus generaciones. Eso puede pasar si tú no tienes cuidado de entender la necesidad y la importancia de que tú te comprometas con Dios. Que tú determines en tu corazón amar a Dios con todo tu ser. Porque la única forma de poder manifestar a ese Dios grande, poderoso, es a través de ti. ¿Sabe por qué Dios se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios, tu Dios, mi Dios, es un Dios de generaciones. ¿Y sabe qué quiere decir cuando decimos que Dios es un Dios de generaciones? Que el tiempo de vida que Dios te dio a ti es tan pequeño de ti, con tus hijos y tus hijos. Así que no deseches las promesas de Dios, porque si en ti no se cumplen, se cumplirán en la siguiente generación tuya. Y si no es en la segunda, en la tercera y la cuarta, pero llegará. Así dice el Señor. Llegará. No sueltes tu promesa, no sueltes tu esperanza, no sueltes tu amor hacia Dios, porque dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que pasa es que muchas veces no estamos nosotros abrazando su verdad y no estamos tomando en cuenta que el error que esta generación que acaba de irse con Josué, Dios, su amor, su santidad, su justicia a sus hijos.
Y ese es el error más grande. ¿Por qué? Porque dejaron a un pueblo sin esperanza, dejaron a una generación sin destino, dejaron a una generación en la oscuridad, dejaron a una generación sin su Dios, dejaron a una generación presto para que el diablo los haga pedazos, dejaron a una generación sin ninguna esperanza en su corazón. Eso no puede pasar, iglesia. Tú no puedes cometer los errores que tus padres cometieron. Mi padre cometió error. Yo no voy a cometer esos errores. Y ¿sabes qué me impacta? Porque Josué, cuando entra a la tierra prometida, le va a decir algo muy importante. Y le va a decir, ¿por qué? Porque el pueblo mismo había determinado en Josué decir esta verdad. Decídanse hoy, le dice Josué, ¿a quién ha de servir? ¿A Dios, que los sacó de Egipto, que los hizo cruzar el Mar Rojo y que les hizo y les dio victoria, o a los dioses paganos? Esa no tuvo cumplimiento porque fue simplemente una declaración. ¿Y por qué fue una declaración? Porque no tuvo compromiso, no tuvo responsabilidad, no tuvo dedicación, no tuvo ¿qué? No tuvo fuerza para vivir en Dios. Solo eran, como dice esa canción, palabras, 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 ¿verdad? ¿Cuándo recuerdan esa canción? Qué bueno que no se acuerdan. Pero es lo que pasa aquí en esta porción de la Escritura. Es lo que nos muestra a través de la palabra del Señor. Y es lo que Dios nos dice. No encubramos, dice el Salmo 78 del 1. No encubramos a nuestros hijos la gloria de Dios. No le encubramos la palabra. Háblale, iglesia. No le niegues la dicha de ser feliz. No le niegues la luz de la verdad que guiará sus caminos cuando ya tú no estés. Ellos se recordarán el consejo que le diste por la palabra. Ellos recordarán la verdad de la palabra. Ellos dirán, mi padre me hablaba, mi madre me hablaba siempre por la palabra. Y ellos van a ser guiados por la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú le das la palabra, ellos nunca andarán en tinieblas. Aleluya. Y tú tienes que ser sincero, iglesia. Tenemos una responsabilidad, no con el hombre, no con este lugar, con Dios, aleluya. Porque Él es el que va a salvar a tus generaciones. Él es el que va a levantar a tus generaciones como punta de lanza. Pero Dios necesita tu vida para trascender, recuerda esa palabra, trascender a través de ello, con tu forma de vivir, con tu forma de amar, con tu forma de entrega. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser inspira de una forma negativa o de una forma equivocada. Y tienes que ser responsable, repito, tienes que ser responsable de tu entender que si no estás dejándote ser usado por Dios, le estás negando a tus hijos que vean la gloria de Dios en su casa. ¡Yujú! Amén. Uy, uy, uy. Amén. No entremos esta verdad. Después de los el verso 11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Bendito Dios. ¿Tú crees que tus hijos nacieron para que se vuelvan mundanos? ¿Tú crees que tus hijos nacieron para que le sirvan a Satanás, el príncipe de este mundo? ¿Tú crees que tus hijos nacieron para que les vayan mal en la vida, vayan como una pelota rebotando de amores en amores? ¿Tú crees que tus hijos nacieron para caminar en maldiciones? Pero ¿por qué pasa eso, amado mío? Porque no somos responsables de hablarles a nuestros hijos. No somos conscientes que tenemos todo para que ellos usen esos recursos y se defiendan a un futuro a través de la verdad de Dios y puedan encontrar el camino a casa, iglesia. Y a mí me impacta, ¿sabes por qué? Porque apenas mueren ellos y esta generación se pierde.
Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, los cuales adoraron. ¿Por qué llorarán tus hijos cuando no les vaya bien en la vida? Porque su palabra dice que sin mí nada podéis hacer. Fuera de mí no hay nada. ¿Cuántos aman a sus hijos? Levántenme la mano, por favor. De verdad, le digo en el amor de Dios. ¿Cuántos aman a sus hijos? Bendito Dios. A mí me tocó momentos difíciles en la vida de criar a mis hijos. He sabido corregir, he sabido llorar. Pero nunca retuve la amonestación. Nunca retuve la exhortación. Nunca. ¿Y sabes por qué? Y se los he dicho muchas veces y no me quiero decirles. Porque yo entiendo que yo soy responsable del destino de sus vidas. Soy responsable de los fundamentos que yo ponga en su corazón por la palabra de Dios. Pero yo le pregunto, ¿dónde están tus hijos? Facebook, TikTok los está educando. El mundo, las películas, los está educando. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde? Pero hemos repetido esa frase de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde están? Si de verdad amas a tus hijos, pregúntate, ¿dónde están ellos ahora? Porque todo tiene un tiempo, dice Eclesiastés. Va a llegar un tiempo que por cosas de la vida ellos no van a estar en la iglesia, pero tienen fundamento, pero tienen la verdad, tienen la luz de Dios que los guiará. Ellos serán lámpara al mundo, no olvidarán sus principios, no olvidarán el temor. Con altares, oraban sin cesar, y que amonestaba a sus hijos y que exhortaba a sus hijos y que de una u otra forma lo cubría a sus hijos, y ellos estaban escondidos en el secreto de Dios, y ahora ellos son luz en este mundo de tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que se atrevió a trascender, hubo alguien que fue inspiración para sus hijos, y de repente al momento no lo vio, pero con el tiempo la verdad salió a la luz. Dile que está al lado, no te canses de hacer lo bueno. No te canses de hacer lo bueno. Así tus hijos renieguen. Porque la palabra dice, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Cuando ellos no tienen la palabra atesorada en su corazón, es fácil que el mundo los arrastre. Cuando ellos no tienen el temor de Jehová, es fácil que el mundo los seduzca. Cuando ellos no tienen la palabra atesorada en su vida, es fácil ser tinieblas. Porque Mateo dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Iglesia, somos responsables. Somos responsables. Honrar a Dios con tu vida. Todavía hay tiempo. Dile a tu hermano que está al lado, todavía hay tiempo. Dile, todavía hay tiempo. ¿Sabes? La Biblia es clara cuando nos dice en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso puede ocurrir cuando tu generación no tiene fundamento. Eso puede ocurrir cuando tu generación no tiene base sólida. Eso puede ocurrir cuando no tiene una intimidación con la palabra de Dios y con Dios en oración.
Eso solo va a ocurrir, pero si tú eres fuerte en la oración, eres fuerte en la palabra, tus hijos nunca caminarán en tinieblas. Y aunque las tinieblas sean grandes, tus hijos serán la luz en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué significa eso, pastor? Que ellos no le tendrán miedo a lo porvenir. Cuando alguien es luz y tiene luz, ellos no le tienen miedo al porvenir. Ellos no serán engañados por el mundo. Ellos no serán seducidos por el mundo. Ellos sabrán discernir. Ellos sabrán tomar decisiones correctas. No con emociones, no con sentimientos, no, sino por la palabra de Dios. Ellos serán verdaderamente un canal de bendición. ¿Por qué? Porque tienen atesorada la palabra de Dios en su corazón. Son una generación que tiene intimidad con Dios, como dice su palabra. Venir a visitarlo, dile que está al lado. ¿Serás tú? Dile. ¿Serás tú? Pero ¿qué pasa si yo no entiendo esta verdad? Déjame decirte una palabra. Lo que toleras hoy, mañana te gobernará. Escúchalo bien. Si piensas que mejor es no ganarse problemas con los hijos por dejarlo que vivan como ellos quieren, lo que toleras hoy, mañana te gobernará. Es la culpa tuya que no supiste inspirar con tus hijos de la forma correcta para que ellos amen a Dios con tu vida. Porque la Biblia dice, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con quién. Con su Santo Espíritu, iglesia. Tú eres responsable de tu generación. No es con fuerza. ¿Cuántas veces me tocó a mí decir, Dios, no puedo? Yo te lo entrego, Padre. Ahí te lo bajo. Es tu hijo, es tu hija, haz lo que quieras. Pude ver cómo Dios trabaja cuando tú confías en Él. Porque hay cosas que tú no puedes hacerlo, déjame decirte. Ya crecieron. Tú no puedes gritar, tú no puedes golpear, tú no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, iglesia. Tú no puedes, yo no puedo, pero el de arriba sí puede. Amén. Gloria a Dios. Déjaselo que Él trabaje. Amén. Amén. Porque su palabra dice, Gloria a Dios. Iglesia, para mí es tan, de verdad, es muy confrontante estas verdades y desesperantes, porque deseo que esta palabra te amanezca y sea sellada con la sangre de Cristo en tu corazón. Que camines con sabiduría, con entendimiento y con una esperanza viva, porque no es fácil establecer algo sólido. Hay muchas cosas que pasan, pero si tú tienes una visión al futuro y pones a Dios por su palabra delante, como dice la Escritura, no te canses. De repente hoy te rechazan, hoy te dicen loca, cucufata, hoy te dicen fanática, hoy te dicen que te calles, pero después en tu tumba te dirán, mamita, yo quiero escuchar tu voz. Hipócrita. Y de vida no lo querías escuchar. Y ya se escucha su voz. ¡Yujú! Amén. Por eso dices, tú eres una madre viva. Tú tienes una mujer, un marido. Nunca me faltes. Nunca me faltes tu consejo, tu amonestación, tu exhortación y tu consuelo. Nunca me faltes. Cuando yo sigo mirando esta porción de la Escritura, encuentro una generación que luchó por conquistar, pero veo una generación que nació, que simplemente disfruta lo conquistado. No le costó nada. Todo lo tuvo en bandeja, no valoró el esfuerzo tuyo. Y nunca los hijos valorarán tu esfuerzo si tú le das todo. Tienes que enseñarle a ellos. Esto me hace recordar la historia de un hombre que
tenía a su hijo en el campo, estaba arando, el muchacho ya tenía 7 años, y en eso vino un policía, le dijo, señor, deténgase, a usted me lo tengo que llevar detenido. Y le dijo, disculpa, ¿y por qué? Porque está prohibido que a los niños menores usted lo haga trabajar. Ellos deberían estar jugando, deberían estar estudiando. Le dijo, no señor, le dijo, yo soy el padre y soy responsable de que él no termine preso en su cárcel de usted por droga, por maltrato, por robo o por asesinato. Yo soy responsable, le dijo, de este hijo mío, de que él aprenda que si hay algo que quiere él en la vida, la tiene que sudar y la tiene que conquistar con su esfuerzo, no fácilmente robando, matando, le dijo. Así que si usted cree que yo estoy haciendo mal, déjeme decirte que estoy evitando que mis hijos vayan a su cárcel de usted, le dijo. El policía le quedó mirando y dijo, tiene razón. Disculpe, señor, sigue educando a su hijo. ¿Cuánta falta nos hace entender en la vida esto? ¿Cuánta falta nos hace comprender estas verdades? Tiempos atrás, en Estados Unidos, hicieron un estudio de una pareja. Jonathan y dentro de esas 5 generaciones se dieron cuenta que había 729 hombres. De esos 729 hombres, 200 fueron predicadores. 65 fueron maestros de escuelas bíblicas. 13 fueron presidentes de universidades. 60 fueron profesores en instituto bíblico. 1 llegó a ser juez. 60 fueron doctores de universidades. Pero 1 llegó a ser vicepresidente de la nación de los Estados Unidos. Lo que tú hagas hoy afecta a tu futuro y a tus generaciones. Ellos, esos 2 hermanos, se casaron con 2 hermanas. Pero hay una gran diferencia entre la primera pareja, que era Jonathan y Sarah Edward, que ellos sí decidieron amar a Dios. Esta segunda pareja decidieron no amar a Dios. Llegaron a tener 1026 en 5 generaciones. 300 murieron antes de tiempo. O sea, estamos viendo nosotros por el tipo de vida que ellos llevaron. 140 fueron encarcelados por un medio de 13 años aproximadamente, calculando. De las mujeres, 190 fueron prostitutas. Y 100 llegaron a ser alcohólicos. Si te pones a pensar por un momento, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Qué importante es ser tú como la abuela Loida para Timoteo. Te inspire. Pablo vio a Timoteo y dijo, Timoteo, veo en ti una fe no fingida, que también lo vi en tu abuela Loida y en tu madre. Qué importante es que tu fe sea genuina. Qué importante es que tu amor sea verdadero. Qué importante es que tu fe sea inquebrantable. Porque tus hijos están recibiendo de ti y en casa. Qué importante es vivir para Dios a través de ti, iglesia. Pero cuando no es así, podemos ver estos pasos. Qué duro, qué triste.
es ver el destino de nuestras generaciones. ¿Y sabes por qué? Porque no hubo alguien que quiso comprometerse con Dios, no hubo alguien que quiso exaltar a Dios en su vida, no hubo alguien que quiso contar las maravillas de Dios en su casa. Y eso no te puede pasar a ti, dile que está al lado tuyo. Eso no te puede pasar a ti, dile. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio 8, ve conmigo. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 14. Deuteronomio 8, 11 al 14. ¿Qué dice la palabra? Acuérdate de qué. Esta es una amonestación de parte de Dios para todos nosotros. Que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Si puedes seguir leyendo, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Es la responsabilidad que Dios nos dice a ti y a mí esta mañana, el poder darte cuenta que en verdad Dios quiere evitar todo lo malo que pueda venir en tu vida y en tus generaciones. Por eso la Biblia dice esta verdad: acuérdate de olvidarte de Jehová. Acuérdate, porque muchas veces la comodidad puede producir olvido de Dios. A veces la vida no va bien y estamos tan felices, no necesitamos ir a la iglesia, no necesitamos orar, no necesitamos leer la palabra, pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la tragedia, cuando llega lo difícil, ahí sí, Señor, ayúdame. Y esto me hace recordar lo que un día un hombre contó. Un día se fue al hospital, estaba sentado allí un hombre de edad, miraba la noticia atentamente y él estaba allí simplemente meditando en su corazón, cuando después de un rato este hombre abrió su boca y dijo: qué dura realidad. Este pastor que estaba allí le dijo: amigo, ¿no será que nosotros no somos los que nos hemos olvidado de Dios? Por eso estamos como estamos. Porque no queremos vivir en obediencia a su palabra, porque no queremos buscar la verdad de Dios, porque no queremos ser íntegros y sinceros en nuestra forma de vida. ¿No será que nosotros no es lo que nos hemos olvidado de Dios? El hombre se quedó pensando y dijo: Dios, perdóname, porque es cierto. Cuando la vida no va bien, no necesitamos a Dios. Pero cuando viene lo malo, Diosito, ayúdame, sáname, sálvame. Y Dios te dice, primera Electrónicas, ¿qué dice la palabra? Si te volvieres de tus malos caminos, si te arrepintieres y dejares lo malo, y volvieras a buscar mi rostro, y volvieras a hacer lo bueno, yo oiré tus oraciones, y yo vendré y sanaré tu agua y todo tu vida. Dios no es malo. Los malos somos nosotros, que no queremos nuestras decisiones. Y a veces no nos damos cuenta que Dios dice por su palabra: pensamientos de bien tengo para vosotros y no pensamientos de mal. Pero cuando se trata de algo que tenga que ver con tus beneficios, no lo queremos aceptar, porque solo queremos lo que nos conviene, y ese es el error más grande que podemos cometer. ¿El qué?
el tratar de querer vivir en Dios a nuestra manera. No podemos vivir en Dios de manera, porque Dios dejó su palabra, y es en su palabra donde Dios nos dice claramente que nosotros tenemos que volver a buscar a Jehová con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. ¿Qué pasa cuando yo olvido a Dios en mi forma de vivir? Va a pasar lo que dice Jueces 2:10. Tu generación no conocerá a Dios. Y eso no puedes dejar, no puedes permitir que eso acontezca en tu vida. ¿Amén? Amén. No puedes permitir. ¿Por qué? Porque esto es muy serio. No tenía revelación directa. Solo era una herencia cultural. Y recuerda, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Ellos no tenían revelación directa de Dios, solamente eran puro conocimiento, libros, pero no una experiencia vivencial. Eso puede pasar cuando tú no trasciendes, iglesia, cuando tú no te abres a decir a tus generaciones. Por eso la Biblia es clara cuando nos habla a través del libro del profeta Jeremías. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Jeremías nos va a decir una verdad grande en el capítulo 9, versos 23 y 24. Lo dice para que tú y yo nunca olvidemos esta verdad. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe su riqueza. Mas alabes en esto, en que se hubiere de alabar y entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia. No tengo que entiendes, no alabes en lo que eres, no te alabes, alaba a Jehová que se ha fijado en ti y que a través de ti está produciendo justicia, juicio y verdad y misericordia, iglesia. Alábate en eso, que Dios está contigo, que Él te habla, que Él te guía, que Él te dirige, que Él establece su voluntad, que la vida te va bien porque eres un hombre, una mujer de oración. Por eso alábate, pero no te alabes por las cosas vanas de este mundo, porque cuando nosotros no entendemos esta verdad, estamos propensos a que esa falta de vida de Dios sea trascendente a una generación que no va a tener esperanza, déjame decirte. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo ver en esta porción de la Escritura, del libro de Jueces, veo una transición de una generación sin discipulado. Veo a una generación que va a tomar una herencia sin revelación. Veo a esta generación que toma una religión sin relación. Veo la historia, pero sin le dieron todo, pero no transmitieron fe, no transmitieron su amor, no fueron quienes enseñaran a sus hijos de quién era Dios, no transmitieron las leyes de Dios, no transmitieron la verdad de Dios, no transmitieron la experiencia sobrenatural de Dios, solamente fueron cosas materiales. Y por eso es que esta generación hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hizo lo malo. Yo soy de este pensar. Mis hijos han nacido para conquistar. ¿Y por qué tengo que decir esto? Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová va y acampa. Dice en la vida de aquellos que le temen y Él los defiende. Si hay temor en el corazón de mis hijos, Jehová irá como poderoso gigante, peleando sus batallas, cualquiera que sean sus retos en la vida. Esa es mi esperanza, pero debo llevarlos a que lo conozcan a Jehová, que lo escuchen a Él, que lo vean a Él, que aprendan a depender de Él, que confíen en Él. Yo no solo se los puedo decir, tengo que llevarlos a que ellos vivan. Por eso cuando tú evitas repetir la verdad de Dios, tú evitas sinceramente algo que a la larga se va a volver no una bendición, sino una maldición. Cuando usted que enseña ahí en su casa
la verdad de Dios, lo que usted está haciendo es simplemente advertir a tus generaciones, advertir a la gente, advertir a si ellos no son responsables. ¿Por qué? ¿Cómo podemos evitar que estas cosas que pasó en Jueces 2:10? Primero, enseña sistemáticamente la palabra, forma discípulos, no solo asistentes. Comparte testimonio, involucra a tu vida, a tus hijos en la búsqueda espiritual y levanta personas que puedan inspirar a otros y puedan crecer en el Señor. Pero ¿qué pasa si yo niego esta verdad? ¿Qué pasa si yo resisto ante esta verdad? ¿Qué pasa si simplemente soy un oidor y no un hacedor? Lo que voy a hacer es que si esto lo miro en dos contrastes, como iglesia y como familia. Si en una iglesia no discipula, el mundo los va a discipular. Si en una iglesia los padres no enseñan, la cultura doctrinal lo enseñará. Si los líderes no forman, la siguiente generación se olvidará de Dios. Eso le pasa a la iglesia y le va a pasar a la familia y le va a pasar a quien no se olvide de Dios. ¿Y por qué? Porque no entendieron la importancia de vivir en Dios. ¿Qué dice la Escritura? No conocían a Dios. Dile que está al lado. No seas como Elí, dile. No seas como Elí. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Sus hijos no conocían a Jehová. Estaban en la iglesia, pero no conocían a Jehová, no tenían una relación íntima con Él, no había el temor de Jehová en sus corazones, no había la revelación de Dios en su vida. Todo lo que había solamente era un hijo natural, ajeno a las cosas de Dios, sin temor de Dios. Iglesia, esto es serio, porque cuando leíamos será destruido. ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová. Es un peligro tan grande que tú no puedes permitir. Tú no puedes permitir que eso te pase a ti, eso no puede pasar. Y si hay algo que cada día tú tienes que reconocer es que todavía hay tiempo. Pero ¿cómo es que eso sucede? Voy a detenerme un poquito aquí. ¿Cómo es que esto sucede en las generaciones nuestras? Que nosotros venimos a la iglesia a cargar una Biblia, orar, ayunar, vigilar, y nuestras generaciones no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un síntoma de crisis en su vida, y lo podemos ver primero, punto número 1, pérdida de identidad. Cuando dice en Jueces 3:7, dice esta verdad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Jueces 1:7. 3:7, perdón. ¿Qué nos decía? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Por qué pasa eso? Pérdida de identidad. ¿Cuándo llega a perder su identidad? Dice la palabra, no conocían a Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos? Adoptar una cultura, ídolos. Hoy en día, ¿cómo se transmite eso a tus generaciones? Cultura digital. Ah, no voy a la iglesia hoy solamente, lo voy a ver por TikTok, Facebook, YouTube. Ay, me quedo yo viendo el mensaje. Mentira del diablo. Evangelismo diluido. No hay compromiso, no hay sacrificio. Y olvidamos lo que Romanos 12:2 decía. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos y transformaos. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Renovaos vuestro pensamiento. ¿Sabes? ¿Cuándo también sucede esto? Cuando la idolatría moderna. ¿Cuál es la idolatría moderna?
Dice que ellos sirvieron a Baal. ¿Sabes quién es Baal, iglesia? ¿Sabes quién es Baal? Jesús lo dijo en Mateo, no podés servir a Dios. A Baal o a Dios, a la riqueza o a quién, o a Dios. Es una realidad grande. Que de la idolatría moderna se puede llamar amor al dinero, al éxito o a la popularidad. Esa idolatría, cuando es priorizado antes que Dios, tu trabajo, tu casa, tus hijos, tu dinero, es antes que a Dios. Eso es idolatría, iglesia. Por eso que mucha gente no ha entendido que Dios es un Dios que honra a los que le honran, y a los que le honran claman y Dios responde. Pero cuando pasa algo con la gente que no tiene un compromiso con Dios, mira cómo piden oración, mira cómo dice por favor oren. No, hermano, ora tú porque es tu responsabilidad. Si no oras, no congregas, no vives una vida de palabra, no tienes santidad, no tienes justicia, iglesia, yo te pregunto, ¿Jehová te responderá? Olvidamos lo que dice Isaías 59. Vuestros pecados se han hecho división entre vosotros y vuestro Dios sí ha hecho que oculte su rostro para que no te oiga. ¿Quién es el problema? ¿Quién es el problema? ¿El mundo? ¿El diablo? ¿O nosotros mismos? Ahí es una verdad muy grande. Por eso Jesús decía en Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores. Dile que está al otro, decídete, dile. Si tu negocio es primero o Dios. Decídete, dile. Donde no hay temor, solamente hay desorden espiritual, iglesia. Por eso que la responsabilidad nuestra es discipular, ser nosotros el modelo. Pablo decía en 1 Corintios 11:1, decía, sed imitadores de mí, como yo soy imitador en Cristo. Sed imitadores de mí. Pablo inspiró a Timoteo a hombres fieles y a otros. ¿Qué pasó aquí? Tú eres el cual Dios va a exaltar su nombre en generaciones. Dile que está a tu lado tuyo. Dios te escogió, dile. Dios escogió a todos. Para inspirar a tus generaciones. Necesitamos levantar. Por eso cuando mirábamos el caso de Elí, es un ejemplo claro de advertencia. Que esto también puede suceder si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios. Esto también puede ocurrir y no va a ser culpa de Dios, iglesia, repito, no va a ser culpa del diablo, no va a ser culpa del mundo, la culpa es tuya. Si tu hijo está por malos caminos, tu hija por malos caminos, no es la culpa de ellos, la culpa es tuya. Porque fuiste tú llamado a inspirarlos, a enseñarle, a encaminarle, a aconsejarle, a poder llevarlo a un encuentro con Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero si no eres el hombre y la mujer que verdaderamente está haciendo un sacrificio vivo en el altar de Dios, ¿cómo podremos inspirar a Dios en tu casa? ¿Cómo podremos llevar a Dios a tu casa? Si tú eres el medio por el cual Dios escogió trascender. Por eso impacta mucho como muchas veces José pudo haber dicho yo y mi casa. Eso lo encuentras en el de todas estas verdades. Y a veces olvidamos que las promesas de Dios son para hoy, son para nosotros y también para nuestros hijos. Cuando tú lees la escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 39, tú encuentras esta verdad. ¿Qué dice el libro de Hechos? Mira, ve conmigo rápidamente. Hechos capítulo 2, verso 39. Mira lo que dice la palabra del Señor.
Si ya lo encontraron, dice, porque para vosotros la promesa, ¿y para quién más? Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios te os llama. Dile que está al lado tuyo. La promesa es para ti y para tus hijos. Por eso tenemos que ser responsables. Crear una memoria espiritual. ¿Qué significa eso? Seamos testimonio, ayunemos, vigilemos y aún, si Dios quiere usarnos para hacer un milagro, que hagámoslo, pero que nuestros hijos sepan que Dios está contigo, y si está contigo, también está con ellos. Amén. Amén. Por eso Apocalipsis dice 12. Del testimonio. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 lo dice claramente. Pero si nosotros no estamos poniendo atención a esta verdad, iglesia, estamos confinados al fracaso, estamos confinados a la derrota en nuestras generaciones. Por eso primero tenemos que aprender a buscar un encuentro genuino con Dios. Y Jeremías lo dice claramente, 29:13, dice, me buscáis, si me buscáis me hallaréis. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no has visto ni has subido al corazón del hombre. Es toda esta promesa para todos aquellos que lo aman. Iglesia, Dios tiene muchas cosas para ti. Tu generación merece conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dentro de eso también tenemos el compromiso de forjar ese carácter. Y no solo el talento, el carácter. No caigamos en el error. Dile que está al lado tuyo. No caigamos en ese error. No te canses de hacer lo bueno. No te canses de hacer lo bueno. Tengo un hijo o un servidor de Dios en casa. Tengo un hijo servidor en casa. Miren, les digo algo. Qué importante es reconocer que si yo no hago algo diferente, mis hijos no tendrán la oportunidad de conocer a Dios. Qué importante es entender que si yo me olvido de Dios, Dios se olvidará de mis generaciones. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, iglesia. Cuando yo estaba estudiando esta porción de la Escritura, del libro de Deuteronomio 8:11, y Él nos da un consejo muy importante a ti, padre, madre, como lo dice a mi vida. Cuídate. Mira, cuídate, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ese es el consejo de Dios, empezándonos a hablar de esta manera. Cuídate. Esa es una palabra de advertencia. No solamente es una información, no, dice cuídate. Pero Dios es bueno y nos ama y te dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. ¿Por qué? Porque hay un peligro si nosotros olvidamos a Dios. ¿Y sabes cuál es el peligro? Lo que viene es una decadencia espiritual. Es una decadencia espiritual. Cuando vemos la palabra olvidar, es la palabra griega, la palabra shakab, que significa dejar de recordar, descuidar, ignorar deliberadamente, quitar a alguien del centro del corazón del hombre. Cuando tú te olvidas, sacas a Dios y pones a otros dioses en tu corazón. Por eso, cada día nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Porque esto no ocurre, déjame decirte, de noche a la mañana. No es que acá haya hoyo marca Agne, como los Daini tú, que viven un hoyo y ¡oh! Me caí. No, señores. Nadie cae de noche a la mañana. Amén. Amén. Sino que viene con un proceso. Un proceso. Y si no estamos atendiendo esta verdad, estaremos propensos a que muchas cosas que no queremos, repito, vengan en nuestra vida. Porque si bien es cierto, Dios nos ha dado grandes promesas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Cuando miramos Deuteronomio 8:10, dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? La bendición podía convertirse en un peligro si el hombre olvidara al que lo bendijo. Y esto es verdad.
Deuteronomio 8:10 lo marca de una forma tan precisa que nos hace ver algo muy real. ¿Qué hizo Israel? Israel le recibió tierras, cosechas, ciudades. Pero ¿qué pasó después? Se olvidaron de Dios. En el tiempo actual, ¿cómo se ve eso? Dios bendice, prospera, mejora su vida. Pero después dejan la oración, dejan la iglesia y dejan de depender en Dios. Ahora todo es YouTube, TikTok, ya no quieren congregar, pelean con Dios porque ellos son más sabios que Dios. Y quebrantan la palabra de Dios. Pero cuando vienen los problemas, sí quieren que Dios les responda. El corazón del hombre. Comienza el orgullo. Cuando la vida te va bien y no buscas a Dios, es el orgullo lo que los aleja más del Señor. Deuteronomio 8:17 dice: no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuando el hombre olvida a Dios, comienza a atribuirse el mérito a sí mismo. ¿Cómo es eso, pastor? Comienzan a decir: bueno, estoy cansado, he trabajado mucho, hoy no voy a la iglesia, hoy domingo me voy a dormir hasta tarde. Claro, sigue así. Sigue así. Y vendrá el león y te comerá. ¿Por qué es lo que hace el diablo? Dice la palabra. Y el diablo, Satanás, como un león, anda buscando al dormilón, al ese que se dice: no voy a la iglesia, ese león, ¿para qué? Para devorarlo. ¿Sabes qué significa esa palabra? Todo lo bueno de Dios lo va a perder por descuido. Es impresionante cómo el diablo sutilmente trabaja en las mentes y los corazones de la gente, y ellos no se dan cuenta que están a un pasito a caerse. No se dan cuenta que han dejado la oración, la palabra, la santidad, la justicia, la verdad, y no se dan cuenta que están expuestos, que el diablo haga lo que quiera con sus vidas. ¿Y por qué? Porque han desviado su corazón. Por eso Deuteronomio 8:19 dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos, yo me olvidaré de ti. O sea, decía eso: si tú te olvidas de mí, mi palabra, yo me olvido de ti y de tus hijos. ¿Sabes que muchas de las cosas que vienen a nuestra vida es porque Dios ya no está en custodia en tu vida? Porque cuando Jehová está en tu vida, te libra del cazador, del destructor, del acechador, de toda pestilencia que anda después de la noche, saeta que vuelve sobre tu cabeza. Cuando Jehová está en tu vida, no hay ninguna peste ni mortandad que toque tu casa, iglesia. Pero cuando tú dejas a Dios, tu vida está expuesta a que todo lo malo venga en ti. Que no haya paz en tu corazón. ¿Cuándo entenderemos esta verdad? No te conviene, no es un buen negocio estar en el mundo, no es un buen negocio estar sin Dios. Por eso dice la palabra: buscar a Jehová mientras que aún pueda ser hallado. Nunca permita que tu corazón se desvíe, no permitas. Busca a Dios mientras que pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque a veces el dinero, el poder, o el placer, la fama o el trabajo van a trabajar al favor del diablo para sacarte de los caminos de Dios. Pero que dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero a veces veo cómo el dinero, la fama, el trabajo, el cargo, el poder, el placer, cómo toma control de ellos, de tal forma que los saca de la iglesia. He tenido muchos jóvenes que se han casado y se han ido al mundo. ¿Sabes por qué? Porque amaron más a su pareja que a Dios. Impresionante. He visto gente que le oraba a Dios y decía: Señor, bendíceme, yo quiero tener un negocio, Padre, para yo servirte, un negocio propio, no quiero servir al mundo. Dios le dio el negocio y se perdieron. Qué mentira del diablo. ¿Fue malo la bendición de Dios? No, no fue malo. ¿Fue malo que Dios le diera una mujer, un esposo? No, no fue malo. Malo fue porque ellos permitieron que entrara a ser un Dios en su corazón. Malo fue que pusieran su confianza más en las riquezas de este mundo que en Dios. Eso es lo malo. Dios quiere prosperarnos, dice la palabra: hijitos míos, yo quiero prosperarlos en todo, así como prospera su alma. Dile que está al lado: el siguiente soy yo. El siguiente soy yo. Pero no me voy a alejar de Dios por si acaso. Voy a ser íntegro. Y esto es algo que tiene que ver con un asunto de tu corazón. Esto no tiene que decidir la gente, iglesia. Eso es una decisión de tu corazón.
Pero a veces pensamos que dice, ay, que el domingo se vende más. Mentira del diablo. Honra a Dios y Dios te va a honrar. Porque su palabra es fiel. Sabes, hay momentos en la vida donde tenemos que salir de la letra y entrar a vivirla. Porque también hay un peligro. Si nosotros quedamos en esa situación, vamos a perder. El Deuteronomio lo dice. Lo dice. 8:19. Creo que lo he leído, ¿verdad? El mismo Deuteronomio. Y voy terminando para aquellos que están amantes de la palabra del Señor y que me inspiran acá a decir más. Y por ello sigo predicando. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para aquellos que dicen gloria a Dios cada rato que lo escucho a cada Amén. momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por ello sigo predicando. Amén. Dice la Escritura en 8:19, mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto, ¿cómo se perece, iglesia? ¿Qué es lo que dice este pasaje de la Escritura? Si te olvidas de Dios, pereceréis. Muerte espiritual, pérdida espiritual, debilidad en la fe, alejamiento de Dios, caída moral, destrucción física. Y mucha gente no se ha dado cuenta que esta palabra se está cumpliendo en muchas vidas. Enfermedades. ¿Dejaste a Dios? ¿Dejaste? ¿Quiénes fueron aquellos que le fue mal en la vida? Israel. Israel tuvo todo y dejó a Dios y Dios le mandó, que lo azotaran. Eso lo encontramos en Jueces 2:10. También podemos encontrar a Salomón. Dios le dio sabiduría y entonces dejó a Dios por mujeres y le fue mal. En Primera de Reyes 11:4 dice, su corazón se desvió, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Se olvidó. El hijo pródigo, todo lo tenía, se fue a divertir, le fue mal hasta comer con los cerdos. Pero un día dijo, no, Señor, volveré a la casa de salir y diré, he pecado con el cielo y la tierra y volveré. Dios tuvo misericordia, déjame decirle. Pero déjame decirle, sin Dios nada somos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Estos ejemplos que yo te doy hoy nos hacen ver cuánto peligro hay cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Por eso tenemos que trabajar, iglesia. Termino con esto diciendo, tenemos que trabajar en la verdad de Dios. Tenemos que trabajar hablando a nuestros hijos, como dice Deuteronomio 6:6, y le repetirás a tus hijos levantarte de la acostarte. Y aún cuando estén en el camino, cuando señalen su frente y su mano, aleluya, tenemos que ser así, iglesia. No importa que le digan cargoso, loco, religioso, cucufato, fastidioso, chinchoso, no importa, pero mañana te lo agradecerán. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Amén. Estoy hablando palabras de vida eterna, iglesia. Amén, gloria a Dios. Palabras que pueden librar a tus generaciones, a tu vida, de dolor, de sufrimiento, todos los días. Pero nunca debes dejar a tu Dios, nunca debes olvidarte. Nunca debes dejar que el orgullo te gobierne, menos por desobediencia, idolatría. No, señores. Tienes que volver a buscar a Dios. Tienes que volver a buscar a Dios. No permitas que el diablo decida por tus generaciones. Ponte de pie allí donde estás. Quiero hacer una oración. Y quiero